a producir un tipo de atrofia renal que puede conocida como la hidronefrosis. Si la obstrucción afecta a los dos riñones, puede producir insuficiencia renal y pues la nefropatía obstructiva puede ocurrir a cualquier edad, incluso desde el útero, por las causas, ¿no? Congénitas. Bueno, la etiología, generalmente la nefropatía obstructiva se va a deber a una obstrucción parcial del tracto urinario y a una evolución prolongada de la obstrucción. La obstrucción completa y de corta duración, o sea, aunque sea de corta duración con ser completa, va a alterar ya de modo importante el flujo renal y la filtración glomerular y también la función tubular, al mismo tiempo que pues se van a producir cambios anatómicos de los vasos, de los glomérulos y de los túbulos. Las causas más frecuentes de nefropatía obstructiva son de origen adquirido. Podemos clasificar la nefropatía obstructiva de distintas maneras, dependiendo de su carácter, si son congénitas o adquiridas, si son agudas o crónicas, dependiendo de la localización, si están en vía urinaria superior, inferior, si son supravesicales, vesicales o infravesicales, y de acuerdo al grado de obstrucción, que puede ser completa o de alto grado, o parcial o de bajo grado. Se pueden dividir como en dos grandes grupos, que serían las congénitas y las adquiridas. En las causas congénitas, estas pueden obstruir la vía urinaria pues a cualquier nivel, desde la unión pielo-uretral hasta la uretra, y puede haber daño de uno o de ambos riñones. Cuando son las causas congénitas, rara vez nos van a causar una lesión, pero en los pacientes jóvenes sí son causas de defectos renales que son graves y que pueden llegar a ocasionar una insuficiencia renal crónica terminal. En este tipo son las causas congénitas. Mencionaba que la ecografía, la ecografía fetal, pues juega un papel importante por la sensibilidad que tiene y que nos permite detectar de manera precoz pues un número pues mayor de casos. La prevalencia de las congénitas es de 2 al 5.5%, y como la lesión más frecuente que se va a encontrar en el ultrasonido es una dilatación del sistema colector en la vía urinaria de los fetos. Ejemplos, o sea, las causas congénitas pueden ser en la unión pielo-uretral, distal, en la vejiga o en la uretra, y pues son todas estas que están aquí, por estenosis, obstrucción de la vía pielo-uretral, un uréter proximal y medio, pólipos, que haya reflujo vesicuretral cuando son en la vejiga, que divertículos vesicales o trastornos neurológicos, por ejemplo, en los niños con espina bífida, y daños en la uretra, como igual divertículos uretrales, atresia uretral o fusión de los labios. Las causas adquiridas son todas estas, se dividen en intrínsecas y en extrínsecas. Las intrínsecas se van a dividir en intraluminales y en intramurales, y las intraluminales se van a dividir en intrarrenales o extrarrenales. Entonces, las adquiridas son las más comunes, las causas adquiridas son las más comunes pues, que nos causan nefropatía obstructiva. Dentro de las intraluminales pueden ser, como les menciono, intrarrenales. Que son estas de acá, intrarenales se deben normalmente a la formación de cilindros o de cristales dentro de los túbulos renales. Por ejemplo, en las nefropatías por ácido úrico, en síndrome de lisis tumoral, pacientes que tienen neoplasias hematológicas, también por depósito de cristales de fármacos que se precipitan en la orina, como mencionaba el aciclovir, el ciprofloxacino, las sulfonamidas, o en el mieloma múltiple por los cilindros relacionados con la producción de las cadenas ligeras y de inmunoglobulinas monoclonales, que pues precipitan en la luz de la nefrona y van a obstruir el flujo tubular. Las intrínsecas intraluminares extrarrenales o intrauretrales pueden ser, por ejemplo, pues la más común y la más frecuente, que es la nefrolitiasis en pacientes jóvenes, comúnmente por los litos pues de oxalato de calcio, que esta presentación pues suele ser aguda y la afectación normalmente es unilateral.
Las intrínsecas intramurales, en esta, como les mencionaba, eso es por fallos en el peristaltismo de la uretra o fallos en la micción. Aquí, por ejemplo, en una lesión medular, puede haber vejiga atónica o vejiga flácida y va a haber un fallo, o sea, en la micción y esto nos puede provocar infecciones recurrentes porque el vaciamiento va a haber un vaciamiento inadecuado de la vejiga que va a estar pues llena de orina por mayor tiempo y esto nos va a condicionar infecciones recurrentes. La presión intravesical por esta éstasis pues también va a aumentar y se va a transmitir de manera retrógrada hacia los uréteres, a la pelvis y a los riñones. Hay fármacos que también alteran el funcionamiento como del músculo liso de la vejiga, como los anticolinérgicos, la levodopa, que nos van a pues aumentar esto, ¿no? Y va a resultar, o sea, esto en el incremento igual de la resistencia del vaciamiento de la vejiga. Entonces, todos los casos donde no se vacíe bien la vejiga nos pueden causar una lesión renal como consecuencia de estas infecciones recurrentes y del aumento de la presión retrógrada por la acumulación de la orina. Ay. En esta parte de acá están las causas extrínsecas. Es que no sé si le puedo hacer como zoom para verlas, pero bueno, las causas extrínsecas representan un 70% de estas y se deben principalmente a procesos, o sea, pueden ser en el aparato reproductor o sea, de la mujer, del hombre. Generalmente, por ejemplo, en las mujeres, pues cuando están en la gestación, o por neoplasias abdominales. En los hombres de más de 50 años, la más común es la hiperplasia prostática benigna. Y pues nos va a producir les va a producir síntomas obstructivos en un 75% de los casos. Los tumores genitourinarios abdominales más comunes son el cáncer cervical y el cáncer vesical. También puede haber por pancreatitis, por ejemplo, que forme quistes o pseudoquistes, pues una obstrucción. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, pues van a existir la presencia de distintos factores que durante la obstrucción y a medida que va progresando pues la obstrucción y el tiempo, van a tener una influencia entre ya sea una obstrucción aguda o una obstrucción crónica. Principalmente están estos tres factores, que es el aumento de la presión retrógrada, que va a afectar la musculatura lisa, la cápsula de Bowman y los túbulos. Después va a existir una inducción de la apoptosis tubular en toda la nefrona, con la consecuente fibrosis, que se inicia por la transición del epitelio mesenquimal, y va a estar perpetuada por otros cambios a nivel tubular. Ay. Entonces, cuando la obstrucción urinaria es aguda, hablan también de una fase que es la fase hiperémica precoz, que esta se va a presentar dentro de las primeras 2 a 3 horas posterior al inicio de la obstrucción. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la presión intersticial, bueno, un aumento de la presión dentro de la vía urinaria y anterior a la zona obstruida. Entonces se va a transmitir de manera igual, como les menciono, retrógrada, ya sea más o menos lejos de la obstrucción, de acuerdo a la intensidad que ésta tenga, y nos va a dar lugar a distintos cambios, que son estos. Va a haber un aumento de la presión intersticial a nivel medular por aumento de la producción de las prostaglandinas, con la consecuente vasodilatación de las arterias aferentes, por lo que principalmente va a haber un aumento en la tasa de filtrado glomerular. Aquí también se presenta la distensión de la cápsula renal, que es lo que nos ocasiona como la clínica cuando es aguda, que es el dolor en la fosa lumbar y así. Luego viene una fase como de vasoconstricción tardía, que va a haber un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y va a haber una reducción de la tasa de filtrado glomerular, tanto pues por disminución del flujo sanguíneo de la arteriola aferente y vasoconstricción aferente. Va a haber un aumento de la reabsorción de urea a nivel proximal,
Y va a haber o sea, aquí se va a comportar como una lesión prerrenal, o sea, va a haber una elevación de la proporción de urea creatinina arriba de 40. Va a existir también aumento de la presión en los segmentos como distales de la nefrona, y aquí va a haber una disminución en el túbulo cortical, contorneado, una disminución de la sensibilidad a la hormona antidiurética. Va a haber también una lesión, o sea, ya en el túbulo colector cortical, con un defecto en la secreción de potasio. Entonces va a haber hiperpotasemia y se puede desarrollar aquí o sea, la acidosis tubular distal tipo 4. Y posterior va a haber un desplazamiento también ya retrógrado de la uromodulina desde la zona de la síntesis de la uromodulina, que es en el asa de Henle, hasta los segmentos proximales. Y al final una rotura de la membrana basal con extravasación de esta proteína de TAMPORSAL. Cuando no se resuelve la obstrucción, el flujo renal y pues el filtrado glomerular van a comenzar a disminuir por vasoconstricción de la arteriolar, que esta vasoconstricción va a ser secundaria a distintos estímulos como el sistema renina-angiotensina y tromboxano A2. Y las causas pues funcionales de obstrucción van a intervenir aquí poniendo en marcha también otros conjuntos, o sea, como otras respuestas celulares de inflamación y de fibrosis. Cuando la obstrucción es crónica, se divide en dos fases, la de compensación y la de descompensación. En la fase de compensación va a haber un aumento a la resistencia del flujo de salida. La musculatura lisa se va a hipertrofiar de manera pues progresiva. Normalmente cuando la lesión es infravesical, menciona que aparecen estas trabeculaciones en la vejiga por infiltrado de colágeno en las fibras musculares, que son visibles pues en el estudio como la cistoscopía o la cistografía. Entonces, a medida que va progresando esta obstrucción, va a aumentar la orina residual, por lo que va a aumentar la presión intravesical y va a empujar a la mucosa de la vejiga a los haces como de la musculatura vesical, y se pueden formar divertículos. Y también en los uréteres, en la pared de estos, se van a hipertrofiar y el uréter se va a volver pues ahí tortuoso y puede haber compresión por bandas fibrosas. La fase de descompensación puede evolucionar o, si no se resuelve, a hidronefrosis. Esta fase se va a producir por pérdida del tejido del músculo liso, del tejido muscular liso en la pared pues, o sea, del tracto urinario, que está obstruido con la dilatación pues, secundaria a la obstrucción. Aquí las secciones como del tracto que tengan menos contenido de músculo liso son o sea, como los cálices, la pelvis renal, el uréter, son los que se van a dilatar más rápido. Y la vejiga, como tiene como más musculatura, es la que puede mantener la fase de compensación por mucho más tiempo. Y cuando ya, o sea, sí puede mantener la fase de compensación por más tiempo, y la de descompensación va a venir cuando ya haya, o sea, cuando aparezca como una orina residual en volúmenes ya muy, muy elevados. Cuando aumenta la presión dentro del sistema de la vía urinaria, produce una dilatación de pelocalicial que va a comprimir a las papilas y les va a dar como una forma convexa. Menciona que la atrofia ya hidronefrótica o la hidronefrosis se va a observar cuando las obstrucciones son unilaterales y completas, y que también son ya de larga evolución. Entonces, sucede que a veces el riñón que todavía está como que los riñones a veces todavía siguen funcionando porque la presión hidrostática no va a igualar a la del filtrado glomerular. Entonces la hidronefrosis pues le da chance, ¿no?, que progrese a hidronefrosis. La obstrucción completa o bilateral, las obstrucciones completas y bilaterales no son compatibles con la vida ni con una larga evolución. En cuanto a la clínica, pues esta va a variar dependiendo del sitio, del grado, de si es aguda o de si es crónica.
Cuando la obstrucción es aguda, una obstrucción aguda urinaria, pues principalmente los pacientes van a referir dolor, va a haber una aparición, es de aparición brusca, se va a deber a la distensión o elongación de la cápsula renal o de la pared del sistema colector, donde están estas fibras sensitivas de tipo C. Se va a presentar el típico cólico renal agudo que se irradia hacia el orificio uretral o que durante la micción se irradia fosa como lumbar. Las sensaciones dolorosas de este tipo de cólico pues son recogidas por el nervio genitocrural y esto también hace que se irradie como, o sea, el dolor se refleje en los hombres al pene o los labios mayores a la mujer. Cuando la obstrucción es crónica y es unilateral, el cuadro clínico pues puede pasar desapercibido, a pesar de que el riñón pues va perdiendo como función renal de manera progresiva. Aquí, en esta, pues los síntomas que se pueden presentar más frecuentemente son síntomas irritativos o por la presencia de la orina residual, hay urgencia miccional, tenesmo, goteo. Aquí también la única presentación podría ser la hipertensión, la orina residual y las infecciones recurrentes, o sea, pueden ser el único signo de que hay una obstrucción. Y los pacientes pueden llegar a referir también cambios en el volumen de la diuresis. Puede haber saciedad precoz, pérdida de peso, se asocia también a síntomas gastrointestinales. En los hombres, cuando es por hiperplasia prostática benigna, pues nos refieren que dificultad para iniciar la micción, disminución en el chorro y en el tamaño y la fuerza del chorro, vaciamiento incompleto, goteo y la vejiga espástica o puede haber vejiga espástica o síntomas irritativos como el tenesmo, disuria, y poliacuria, que si los tienen, pues se puede ver a infecciones del tracto urinario. Para el diagnóstico, pues es muy importante la historia clínica porque nos va a ayudar como a orientar. Podemos preguntar antecedentes ya de litiasis, si han tenido estas como fluctuaciones en el volumen de la orina, que nos hablarían de que hay algún lito o alguna obstrucción intermitente. El cólico renal, o sea, posterior, si existe cólico después de una ingesta como de mucha agua, que nos podría hablar también de algo como congénito. Podemos apoyarnos de estudios de laboratorio, o sea, de bioquímica en sangre, en orina y de estudios de imagen. En el análisis de orina, vamos a pedir, o sea, un análisis de orina y del sedimento, perdón. Cuando haya insuficiencia renal, que no tengamos como una explicación y que el sedimento sea benigna, nos puede sugerir una obstrucción. Podemos encontrar microhematuria sin proteinuria, que podría hablarnos de un cálculo o de una tumoración. Si encontramos piuria y bacteriuria, podría ser una pielonefritis. Cuando hay bacteriuria aislada, pues es como indicativa de éstasis. Y pues los cristales en una muestra reciente pues nos pueden indicar una nefrolitiasis o ya depósitos intrarrenales de cristales. En pruebas como sanguíneas, una hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, para ver si hay datos como de allá enfermedad renal crónica, leucocitosis, para si nos dan datos como de infección o de alguna otra neoplasia maligna, hematológica, la concentración de los electrolitos séricos, a ver si hay algún trastorno, nitrógeno ureico, creatinina o ácido úrico. Y en los estudios ya bioquímicos de la orina, menciona que puede haber lo que nos puede orientar a una disfunción tubular, o sea, distal, es la elevación del pH, la orina isostenúrica y una incapacidad para la reabsorción de sodio con un sodio urinario arriba de 20, el FeNA de 1%, más del 1 y la osmolaridad menos de 350. Y cuando lo que nos podría hablar de una obstrucción aguda con una acidemia prerrenal, o lesión prerrenal, el sodio urinario de menos de 20, el FeNA de menos de 1% y una osmolaridad arriba de 500. En cuanto a los estudios de imagen que se menciona que nos pueden apoyar, pues al diagnóstico inicialmente sería pedir una ecografía, o inicialmente una radiografía abdominal simple para ver si hay litos o algo que en el trayecto uretral que nos apoyen al diagnóstico, o una ecografía para ver el parénquima, o sea, renal y ver si hay alguna dilatación a algún nivel de la vía. Mencionaba que la Urotac pues, contrastada con contraste yodado o el PET
están indicados cuando no tenemos, o sea, cuando tenemos un estudio como no concluyente de ecografía, cuando no podemos ver bien los riñones o la causa de la obstrucción. Esta es la prueba como de elección cuando se sospecha de obstrucción aguda y cuando el paciente presenta como signos de alarma, como mucho dolor, vómito, náuseas, hematuria macroscópica o sepsis. La resonancia menciona que se pide cuando existen compresiones como extrínsecas, como relacionadas a tumores malignos, y que también aparte pues de encontrar, o sea, la causa de los tumores y todo, pues ofrecen la ventaja de que puedes ya estadificar. La radiografía, la ecografía y la tomografía, o sea, juntas, diagnostican como más del 90% de los casos de la nefropatía obstructiva, y hablaba pues, de la urografía intravenosa o la pielografía, que ya está, pues no, ya está como en desuso. En cuanto al tratamiento, los objetivos van a ser disminuir el dolor, eliminar la obstrucción y controlar la infección en caso de que pues esta exista. Podemos administrar analgésicos convencionales con o sin espasmolíticos, AINES, si el dolor es ya muy intenso, opiáceos, ya sea a nivel oral o de manera rectal. Cuando, o sea, la obstrucción urinaria completa es una emergencia que no hay que dejar que evolucione porque la podemos resolver por medio de sondaje vesical. En caso de que no se pueda sondear, ya se pasa a una intervención no quirúrgica, o sea, una nefrostomía percutánea, o se utilizan stents o catéteres. En caso de que se documente infección, pues tendríamos que dar antibiótico-terapia. En cuanto a la descompresión vesical, cuando esta se realiza, puede haber complicaciones, que serían hematuria, hipotensión transitoria o la poliuria o diuresis desobstructiva. Aquí, pues el tratamiento de esta poliuria o la diuresis desobstructiva, pues va a ser reponer, o sea, las pérdidas urinarias y prevenir la hipovolemia o la hipotensión que se puede presentar, o las alteraciones hidroelectrolíticas que se puedan presentar, pues con manejo con soluciones al 0.45% o soluciones al 0.9. Aquí tenemos que estar controlando pues estrechamente los signos vitales, cómo va la diuresis, si hay alguna alteración bioquímica y la osmolaridad ya sea de la sangre o de la orina. Y pues hablaba ya como último tratamiento o manejo, la nefrectomía, pero esta que se utilizaba solamente cuando el dolor ya era como intratable, que la hipertensión fuera ya resistente, que tuviera el paciente infecciones de repetición o que tuviera hemorragias, que con requerimiento alto, o sea, de transfusiones, y que pues hoy en día solamente es como en casos excepcionales. Ya. ¿Preguntas o comentarios? En ese sentido que como que se trata de impedir el uso de opioides para los urinaria, ¿no? O sea, se supone que tiene efecto vasodilatador, pero incluso puede ser vasoconstrictor. Sí, lo mejor son los AINES. ¿No? O sea, los mencionaba, pero como última opción de en caso de que el paciente ya no, de plano no se le quita el dolor. Sí, lo mejor son los AINES y pues siempre aquí el tiempo riñón. Que te tardas en descomprimirlo es la probabilidad que tienes de que se dañe el riñón. Y es importante, ¿no? Incluso puedes llegar a requerir hasta una talla superpública, si no puedes liberar la obstrucción, para evitar que se deteriore más la función renal, porque ya con calma logras corregir el proceso obstructivo. Tenerlo en cuenta, pues. Estuvo muy bien. Vale. Pues, 20 minutos. Se lo doy. Listo. Gracias.